En plena Ilustración, en el siglo de las luces, un filósofo cambió para siempre el paradigma de la propia filosofía, hasta tal punto que nunca volvió a ser la misma. Immanuel Kant nació en Königsberg. Actualmente ese pueblo se llama Kaliningrado. Cuando él nació en Königsberg pertenecía a Prusia, pero actualmente pertenece a Rusia. Allí vivió toda su vida y llevaba una rutina disciplinada hasta tal punto que se cuenta que las mujeres de su pueblo ponían los relojes en hora cuando lo veían pasear siempre después del almuerzo. Se dedicó a la enseñanza y a la escritura y llegó a ser docente de la universidad de la propia ciudad de Königsberg. Su pensamiento marcó un punto de inflexión entre la filosofía moderna y contemporánea y es considerado una de las figuras más influyentes de la filosofía occidental. En su obra más destacada, que es la Crítica de la razón pura, sentó las bases del idealismo trascendental, explorando los límites del conocimiento humano y la relación entre la experiencia y razón, hasta tal punto que llegó a superar la dualidad, el enfrentamiento que tenían empiristas y racionalistas, pero esto lo veremos más adelante. Kant desarrolló una ética basada en el imperativo categórico, que promueve actuar según principios universales, y veremos que esta idea del universal se repite constantemente porque es propia de la Ilustración, es decir, es propia de un periodo en el que el ser humano empieza a ponerse en el centro del universo y a entenderse como unidad de medida de todas las cosas. La Ilustración fue una época de cosmopolitismo y la visión kantiana está muy impregnada de esto. Es una visión que tiende al universal, es decir, a buscar principios que fueran extrapolables a cualquier individuo. Entre las influencias de Kant encontramos empiristas, ¿no?, como por ejemplo Hume, o racionalistas. Podemos decir que primero tuvo un periodo en el que se acercó más a filósofos racionalistas y luego leyó a Hume, que fue muy importante para él, ¿vale? De Hume llegó a afirmar que le despertó de su sueño dogmático racionalista. O sea, antes de leer a Hume, Kant era un racionalista muy marcado por las enseñanzas de Wolff. Cuando lee a Hume, le cambia el paradigma y entra a poner en valor la faceta de la experiencia. Kant superará la distinción del yo como receptor, como perceptor, y la del yo como razón, ¿no? Es decir, la del empirismo y la del racionalismo. Para ello será clave dos ideas, el fenómeno y el noúmeno. Conocemos el fenómeno, que es la manifestación del objeto que nosotros somos capaces de percibir, es decir, ver el objeto tal y como se nos presenta a nosotros, pero no conocemos el noúmeno, que es el objeto en sí. De manera que nuestro conocimiento está limitado por nuestro entendimiento. Esto nos lleva a dar un salto de fe, en el sentido de que tenemos que dar por hecho el objeto. A raíz de los acontecimientos que se estaban dando con las revoluciones liberales, Kant escribe un libro, un escrito, que se llama Respuesta a la pregunta ¿qué es ilustración? En él, Kant propone: la ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. Él mismo es culpable de ella. La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección del otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no yace en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la condición de otro. Sapere aude, ¿no? Vamos, atrévete a saber. Aquí vemos como Kant anuncia que la ilustración es salir de la minoría de edad, literalmente, de ser adultos, en el sentido de asumir la responsabilidad, ser capaces de valernos de nuestra capacidad de autorreflexión y de nuestro entendimiento. Él entiende que el ser humano es culpable cuando está en minoría de edad. ¿Por qué? Porque no tiene el coraje suficiente para servirse de su entendimiento. Como vemos, Kant tiene una visión del ser humano como un ente dotado de la capacidad para ser libre. Esto lleva directamente a pensar a que el ser humano es un ser autónomo. Recordemos que en los antiguos regímenes, antes de las revoluciones liberales, los seres humanos no eran ciudadanos, como los entendemos hoy en día, eran súbditos. Cuando él escribe este texto, lo que nos quiere dar a entender es que los súbditos deben tener sensación de autonomía, pero deben obedecer. Veremos en otras partes del texto, se puede apreciar como él no llama a la desobediencia, sino servirse del entendimiento. Es decir, la idea de autonomía está entrelazada directamente con la capacidad que uno tiene de autorregularse y de autopercibirse y de entender, y también con la autonomía y la responsabilidad. Kant se va a hacer una serie de preguntas con las cuales arrancará su investigación. Entre ellas está la pregunta de ¿qué puedo saber? Con esta pregunta, Kant empezará a desarrollar su teoría del conocimiento. Esta fue una teoría muy revolucionaria por su concepción analítica. Partirá del análisis de nuestras estructuras del entendimiento. ¿Por qué hace esto? Para saber hasta dónde puede llegar a conocer el sujeto. El método kantiano se conoce como el método trascendental. ¿Por qué? Porque no se ocupa del objeto en sí. Al establecer los límites del conocimiento en la diferencia entre el noúmeno y el fenómeno, asumimos que no podemos
conocer la realidad en su totalidad. Y vemos que además es el sujeto quien ordena su realidad al estructurarla. Es decir, hay unas estructuras que nuestra mente impone para poder percibir y organizar los fenómenos, es decir, lo que se nos aparece a la vista. Esto es muy interesante porque lo que viene a decir Kant es que el objeto existe en la medida en que hay un sujeto que lo percibe como fenómeno. Dicho de otra manera, no existiría el objeto si no hubiera sujeto. Kant establece que hay formas a priori de sensibilidad entre las que se encuentran el tiempo y el espacio. Sin tiempo y espacio no podemos organizar esa serie de fenómenos que se nos presentan y siempre son imprescindibles para cualquier experiencia sensorial. Sabemos que Kant estuvo muy influenciado por el determinismo darwiniano. Eso se ve en su obra. Para Kant el mundo funciona como si fuera un engranaje. Una serie de consecuencias desencadenan otras. El problema es que la conducta humana es del todo menos previsible y que si asumimos el determinismo quiere decir que no somos libres, lo cual no es viable para Kant. Claro, al explicar la naturaleza humana como una serie de causa-efectos evidentes, ¿cómo lo aplicas a la conducta humana? No es posible, porque es presuponer que no somos libres. Es importante entender para esto qué es el sujeto trascendental. El sujeto trascendental es el que sintetiza la información, es decir, el que percibe unos objetos como fenómeno. Traspasado a la ética, sintetiza la identificación de la voluntad, ¿no?, racional, y la racionalidad, la práctica, es decir, lo que pensamos que está bien y cómo actuamos. Y daría lugar a una legislación moral que por definición se extendería universalmente a todos los seres humanos siempre que estén dotados de razón y de voluntad. Es decir, el sujeto trascendental es una abstracción del ser humano en cuanto a tal, un representante de la humanidad. ¿Cuáles son las características fundamentales del sujeto trascendental en Kant? En primer lugar, la condición a priori del conocimiento. El sujeto no es un objeto de experiencia, sino aquello que organiza la experiencia. En segundo lugar, es una unidad de apercepción. Es la conciencia que unifica todas nuestras percepciones y les da coherencia. Como hemos dicho antes, el sujeto organiza lo que ve. Hace uso de categorías, a través de formas a priori del espacio y el tiempo y las categorías del entendimiento. Es decir, el sujeto estructura todos los fenómenos de la realidad y así los entiende. Y en cuarto lugar, no es empírico ni psicológico. No es el yo personal de las experiencias concretas, sino el fundamento del conocimiento en general. Veamos un ejemplo sencillo para ilustrar todo esto que es muy complicado y denso. Cuando vemos un árbol, no solo lo percibimos con los sentidos, sino que nuestra mente lo ordena en el espacio y en el tiempo y lo categoriza, sea como sustancia, como causa. Esto es lo que hace el sujeto trascendental con todo. Sin eso no habría conocimiento. Dicho de otro modo, el sujeto trascendental es el núcleo estructurante del conocimiento humano y es lo que organiza la realidad, la experiencia, para que tenga sentido. Todo esto llevado a la ética se cristalizará en la imagen de un juez interior, como una autoridad que todos tenemos que vela por las leyes en nosotros mismos y que no es algo que produzca nuestras acciones arbitrariamente. Una vez respuesta a la pregunta de qué puede saber un ser humano, según Kant, solo puede ver el fenómeno, no el noúmeno, es decir, solo puede ver la cosa tal y como se nos presenta y estructurarla en el tiempo y en el espacio. Después de haber respuesto a esto, Kant preguntará ¿qué debo hacer? Y aquí es donde fundamenta su ética. Kant parte de la posición de que el individuo es libre. ¿Qué quiere decir que un individuo es libre? Que podemos actuar de diferentes maneras. Y como podemos actuar de diferentes maneras y además somos seres autónomos dotados de razón, podemos deliberar cuál es la mejor de las maneras. Por tanto, vemos que el deber está ligado directamente a la voluntad y debemos de tratar que ésta sea lo más justa posible. Pero claro, existe la justicia, pero también existe la injusticia. ¿Cómo regimos esta conducta humana para que todos los seres humanos actúen correctamente? Recordemos que Kant siempre busca el universal, busca aquello que nos es común. Entonces propondrá: necesitamos leyes morales que se presenten a nuestra conciencia como un deber. Kant llamará a esto imperativos. Kant distingue entre dos tipos de imperativos. En primer lugar, los hipotéticos, ¿de acuerdo? Pongamos un ejemplo. Si quiero aprobar, debo estudiar. Si P, entonces Q. Y por otra parte propone los categóricos, la famosa máxima kantiana, obra de tal manera que la máxima de la propia voluntad siempre pueda valer al mismo tiempo como principio de una legislación universal. Podemos otra vez obrar conforme al universal, es decir, como si tu acción pudiera ser aplicada a todos los individuos del mundo. Este imperativo es autónomo e incondicionado y tiene un carácter así ejemplarizante, por una renuncia implícita directamente al beneficio personal en pro de la humanidad. Aquí vemos claramente que Kant lo que busca es leyes que funcionen por sí mismas
que no se apliquen a casos concretos o que no vengan de intereses concretos. Y veremos que Kant no quiere que tratemos a los demás como medios. Tenemos que tratar a los demás como fines en sí mismos. La moral es incondicional y desinteresada y propondrá buscar el perfeccionamiento de la moral anteponiendo la felicidad global a la nuestra. Piensa él que al convertir a los hombres en fines en sí mismos se subvierte esa jerarquía entre súbdito y ciudadano, ¿vale? Y vemos que este espíritu es el que ha alentado textos como por ejemplo la Carta de los Derechos Humanos o los tratados de independencia de Estados Unidos o incluso la Revolución Francesa. Y está muy relacionada con lo que comentábamos antes del texto de Kant, la pregunta ¿qué es ilustración? Cuando hablaba del sapere aude, la superación de la minoría de edad. Es decir, ahora el ser humano tiene como fin realizarse en el mundo y se puede autodeterminar, no necesita que nadie lo determine. Vemos claramente que Kant se contrapone con Aristóteles, en el orden de que, mientras que Aristóteles ponía en primer plano la felicidad y hablaba del telos, de un fin, Kant rechaza totalmente esto, porque la teleología para Kant nos lleva a imperativos hipotéticos, es decir, de si quiero esto, debo hacer esto. Para él, la acción debe ser universalizable en sí misma. Por eso la felicidad queda en un segundo plano, es decir, Kant nos dirá, es interesante ser feliz, porque esto te predispondrá a actuar conforme al imperativo categórico. Pero lo más importante es la perfección moral y es mucho más importante la felicidad global que la propia, dejando fuera directamente el concepto de eudaimonía aristotélica, esa felicidad completista. Kant no quiere que seamos felices, su objetivo no es la felicidad, su objetivo es el deber. En Aristóteles aplicamos todos los preceptos éticos a la sociedad, vimos cómo el proyecto ético de Aristóteles se trasladaba a la sociedad, a la polis. Lo más parecido que hace Kant a lo que hace Aristóteles al trasladar la ética a la ciudad, lo hace en un texto que se llama La Paz Perpetua. Bueno, en La Paz Perpetua, Kant propone un modelo para erradicar la guerra y establecer una paz duradera entre las naciones. Este texto, o lo que voy a explicar ahora, os puede recordar mucho a organizaciones transnacionales que existen hoy en día. Kant sostiene que la guerra no es un estado natural, sino el resultado de sistemas políticos defectuosos, y que la paz solo puede lograrse a través de un orden basado en la razón y en el derecho. Para ello él plantea 6 artículos preliminares, dentro de los cuales plantea cosas como la abolición de los ejércitos permanentes, la prohibición de anexar territorios a la fuerza, y además después desarrolla 3 artículos definitivos. En ellos menciona cosas como la instauración de repúblicas con separación de poderes, una federación de estados libres o el respeto a los derechos humanos universales. Vemos que su visión, como ya os he comentado, anticipa todo el derecho internacional moderno, incluso organizaciones transnacionales como puede ser la ONU, pero claro, también puede ser criticado por un fuerte idealismo. Ignora las dinámicas reales del poder y de los conflictos geopolíticos. Es interesante siempre cuando uno estudia una filosofía, en nuestro caso de hace aproximadamente 200 siglos, 300 siglos, ver las consecuencias que ha tenido en nuestra sociedad, ¿no? Siempre para tener una visión global, ¿no? de esa filosofía o para entenderla mejor, hay que entender también sus consecuencias. Vamos a ver las consecuencias del pensamiento kantiano. En primer lugar, Kant es el primero en establecer el idealismo trascendental, ¿vale? Como ya hemos comentado antes, revolucionó la filosofía al superar el empirismo y el racionalismo, ¿no? Dos corrientes, los máximos exponentes, Descartes y Hume. Claro, él lo que hace es establecer que el conocimiento no proviene solo de la experiencia o de la razón, sino que la estructura de nuestra mente es quien hace todo. También pone énfasis en los límites del propio conocimiento humano. Al introducir el fenómeno y el noúmeno, establece una base para la epistemología moderna, influyendo en la fenomenología, en el estructuralismo, incluso en la filosofía analítica. Otra novedad, otra consecuencia, la autonomía moral y dignidad humana. Con su ética, basada en el imperativo categórico, Kant estableció principios universales de moralidad, promoviendo la idea de que el ser humano es un fin en sí mismo y debe ser tratado con dignidad. Esto ha influido mucho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También ha tenido mucha influencia en la política y en el derecho. Su obra, La Paz Perpetua, sienta las bases para el derecho internacional y la democracia liberal tal y como la conocemos. Es decir, ahí se promueve la idea de un orden basado en la razón y en la autonomía de los ciudadanos. Pero claro, su obra también presenta muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, el problema del noúmeno, al afirmar que solo conocemos fenómenos y no las cosas en sí mismas, Kant limita la posibilidad de conocer la realidad última. Esto para la religión, incluso los escepticistas, con este argumento están encantados.
No podemos conocer ninguna realidad, ergo la realidad no existe, porque no accedemos a ella. Otra consecuencia que se puede considerar negativa es la rigidez moral. Es decir, su ética basada en el imperativo categórico es absoluta y no admite excepciones. Es decir, se puede criticar por ser poco flexible entre situaciones complejas donde no se puede aplicar un principio universal general. Luego, otra crítica que ha llegado al kantianismo es la crítica por ser un pensamiento eurocéntrico. Algunos escritos antropológicos de Kant contienen ideas sobre razas, culturas, que han sido criticadas, que sí que es verdad que obedecen al tiempo en el que él vivió, es decir, no se le puede llamar a Kant racista, por favor, pero son escritos problemáticos, incluso hoy, desde una perspectiva contemporánea. Otra dificultad que encuentra el pensamiento kantiano es el conflicto con la religión. O sea, sí que es verdad que Kant intenta salvar la fe dentro de los límites de la razón, pero su pensamiento distanció a la filosofía de la teología. Y esto fue muy criticado por pensadores posteriores como Hegel o Kierkegaard. Otra crítica que se le puede hacer a un pensamiento abstracto y desvinculado de la realidad material y social. Es decir, la moral no puede reducirse a principios formales, vacíos de contenido, sino que debe analizarse en relación con estructuras materiales concretas como la historia o como la política. También ha sido muy criticada la paz perpetua, cuando propone el ideal de Estado y derecho internacional basado en la razón y la cooperación. Es decir, esto se puede criticar por ser un pacifismo ingenuo. Es decir, está obviando toda la dialéctica que hay entre estados y que siempre ha regido a la humanidad. No comprende las dinámicas reales del poder ni los conflictos geopolíticos. Si os ha gustado el vídeo, pues yo estoy encantado. Podéis suscribiros y dejar vuestro comentario. Nos vemos en el próximo vídeo.